Hola queridos y estimados estudiantes, en esta oportunidad vengo a traerle un problema de cálculo de área de una superficie. Este tipo de problemas, para resolverlo, tenemos que conocer muy bien cuál es la superficie en cuestión para saber qué es lo que realmente queremos calcular. Entonces, leamos este problema. Calcular el área de la porción del paraboloide x igual y cuadrado más z cuadrado, limitado por el cilindro y cuadrado más z cuadrado igual 9. Entonces, tenemos que estar pendiente cómo se grafica este paraboloide y este cilindro. Si nosotros sabemos graficar ese paraboloide y ese cilindro y obtener cuál es la intersección entre ellos, para obtener cuáles son los límites de integración, ya habremos ganado el 50% de la resolución de este problema. Ahora, ¿cómo graficar esto? Vamos a ver cómo se grafica eso. Uno sabe que la gráfica de z igual x cuadrado más y cuadrado, ¿qué nos representa? Nos representa un paraboloide. Muy bien. Ahora, ese paraboloide, el que tenemos aquí es distinto, porque él comienza con x igual. Cuando son así, z igual a x cuadrado más y cuadrado, este paraboloide queda de la siguiente forma. Así tal cual lo estoy colocando allí. Un paraboloide donde el eje dominante no es más que el eje z. Aquí va x y aquí va y. Aquí va z generalmente porque tú colocas x, y z aquí. Pero eso puede cambiar. Este paraboloide es así. Pero fíjate aquí, aquí comienza con x. Eso quiere decir que el eje dominante es el eje x. O sea que nuestro paraboloide quedaría hacia este lado. Ese paraboloide que tenemos ahí quedaría hasta siguiendo el eje x, pues, hacia este lado que está aquí. Si el paraboloide fuera y igual a x cuadrado más z cuadrado, nuestro paraboloide quedaría así, hacia este sector. ¿Por qué? Porque él siempre va a buscar su eje dominante. Explicado eso, vamos a ver cómo podemos graficar nuestro paraboloide para saber qué es realmente lo que nos están pidiendo, cuál es el área de qué que nos están pidiendo y todo eso. Como nos están pidiendo, el eje dominante es X, uno puede colocar el X hacia la parte superior. Así como lo voy a colocar aquí. Vamos a colocar X aquí, Y y Z. Subimos para acá, construimos nuestro paraboloide. Llegamos allí. Bien. Ahora, nosotros no sabemos cuál es la altura de él, a dónde tiene que llegar, porque recuerde que todas estas figuras en el espacio, son infinitas. O sea, esto continúa infinitamente hacia arriba. Ahora, ¿cómo sabemos a dónde llega él? Bien, él se encuentra limitado por el cilindro x cuadrado más y cuadrado, perdón, y cuadrado más z cuadrado igual 9. Este cilindro, por obvias razones, tiene radio 2. Recuerda que el radio de un cilindro depende de lo que tenga aquí. Perdón, tiene radio 3. Porque quedaría 3 al cuadrado, que serían 9. Entonces, lo que está aquí adentro representa el radio. Otra cosa, ¿cómo graficamos esos cilindros?
Ese cilindro lo graficaremos de la siguiente forma. Recuerda que cuando usted tiene x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, radio cuadrado, esos cilindros quedan de la siguiente manera. Quedan verticales. El eje X para acá, Y y Z aquí. Pero nuestro cilindro es Y cuadrado, Z cuadrado. Eso quiere decir que justamente la variable que falta va a ser la variable dominante del cilindro, donde él debe ser construido. Por ejemplo, tenemos X, Y y Z. Nuestro cilindro es Y cuadrado más Z cuadrado igual a 9. Obviamente aquí sería 3 al cuadrado con radio 3. Nuestro cilindro va a tener como eje dominante al eje X, porque justamente es el eje que nos falta en la figura del cilindro. Entonces, para que ustedes vayan viendo, estas expresiones se le llaman paraboloides. Estas expresiones que son así se le llama cilindro. Ahora, ¿cómo construirlo? Simple y sencillo. Se construye alrededor del eje dominante. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos completamente. Si él fuera de otro estilo, por ejemplo, x cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, uno construye el eje x, y, z, x, y y la z, y la que falta aquí es la y, entonces él debe ser construido alrededor de y, porque es justamente la que falta. Y así se construyen los cilindros. De acuerdo al eje que falta, él va a ser representado por el eje dominante. Esa es la construcción de los cilindros. Entonces, enfocándonos en lo que tenemos aquí, tenemos un paraboloide. Coloqué el X hacia arriba para que nos pareciera un poco más sencillo. Tenemos que saber cuál es la altura que va aquí, o sea, cuál es el X que va allí, a donde llegamos allí. Eso se va a lograr con la intersección entre el cilindro y el paraboloide. Y en términos generales quedaría así: el cilindro nuestro cilindro va a quedar así. Bien, ahí tenemos nuestro cilindro. Colocamos el eje X, Y y Z. Habíamos dicho que la convención, para acá va el eje X, para acá va el eje Y y para acá va el eje Z. Y este cilindro, como le falta X, justamente el X va a ser el eje dominante. Por eso es que lo construimos así. Y construimos nuestro paraboloide, que lo tenemos ahí. Que él va a crecer y él va a tener que pasar justamente por aquí en algún instante. Ahora, justamente la parte del paraboloide que quiero es esta que está aquí. Esa es el área desde la superficie que yo quiero. Ahora vamos a ver cuál es la intersección entre el cilindro y el paraboloide, que no es más lo que voy a marcar aquí. La intersección que está aquí. El cilindro y el paraboloide. Ahí es donde ellos se intersectan. Recuerde que el cilindro es infinito también. Él va a
seguir para acá y él sigue para allá. Entonces, esa intersección es importantísima. ¿Por qué? Porque ella va a ser la proyección de lo que yo voy a ver aquí abajo, que es la región de integración, lo que uno llama región D, una D allí, dominio de integración. Y es el que me va a ayudar a calcular el área de la superficie de ese pedazo del paraboloide. Y bueno, vamos a ver primero la intersección, que es la que va aquí arriba, para ver dónde se intersecta. Intersección. Intersección. Bueno, tenemos X igual a Y cuadrado más Z cuadrado. Y Y cuadrado más Z cuadrado igual 9. Si esto que está aquí cae justamente aquí, automáticamente estaré formando la intersección. Entonces, la intersección, esto cae aquí. Quedaría X igual, eso vale 9. X igual 9. Justamente aquí, donde está esa flecha, X igual a 9. X igual a 9 no es más que un plano paralelo, para este caso, al eje YZ. Y si eso es así, se acaba de formar una curva en el espacio que voy a llamar una curva en el espacio que ya llamaré Y cuadrado más Z cuadrado igual, ¿cuánto vale X? 9. Que no es más que una circunferencia de radio, para que de 9 tiene que ser 3 al cuadrado. Circunferencia centrada en 0, 0. Y el radio de esa circunferencia es igual, un radio igual a ese valorcito que están viendo ahí. Vale 3. Esa curva de intersección que va aquí arriba, donde estoy rayando, se puede construir como curva, pues. Se puede construir como curva. Sin embargo, lo que me interesa es la proyección de ella en el plano. Para este caso sería YZ. ¿Cuál es la intersección? La intersección es esta curvita que está aquí. Justamente esa que está allí. Bueno, ahora que ya sabemos eso, vamos a sacar cuál es la región de integración, pero sería conveniente que pasáramos todo para coordenadas polares. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en coordenadas cartesianas va a quedar un poco complicado. Vamos a poner aquí coordenadas polares para sacar una intersección. Coordenadas polares. La región D. ¿Quién es la región D en las coordenadas polares? Bueno, en las coordenadas polares yo voy a tener esto que está aquí. Una circunferencia que se forma aquí. Esa circunferencia no es más que la región D que yo le sombré ahí. Región D.
Esa es la región D. Obviamente para acá va a quedar Z y para acá queda Y. Si lo pasamos para coordenadas polares, ustedes tienen que saber que en las coordenadas polares tengo X es igual a R coseno de tita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mi eje dominante es el eje X, el que va hacia arriba. Entonces aquí tengo que tener Y es igual a R coseno de tita, Z es igual a R seno de tita y X es igual, bueno, X aquí no importa porque estamos trabajando en las coordenadas polares. Una vez que tengo aquí ese gráfico que está ahí es Y cuadrado igual o X cuadrado más la Z cuadrado igual a R cuadrado, que para nuestro caso sería el 3 al cuadrado. En las coordenadas polares también tenemos que Y cuadrado más la Z cuadrado no es más que R cuadrado. Y también vamos a tener que el diferencial de área va a ser R por D tita. R de tita. Una vez que lo tenemos así, necesitamos hacer la transformación de esa función. Y cuadrado más la Z cuadrado no es más que 9, igual a 9. Sin embargo, Y cuadrado más la Z cuadrado en las coordenadas polares no es más que R cuadrado igual a 9. Y esto implica que R es igual a la raíz cuadrada de 9. Y esto es el valor que está ahí. Valor de 3. Una vez que lo tenemos así, ya sabemos cuál es el radio de la circunferencia. Construimos la región D. Esa región D, vamos a colocarla en otro color para destacar la región D. No es más que R y tita, una región que se va a definir en las coordenadas R y la coordenada tita, tal que R es mayor a 0 pero menor a 3, porque recuerda que el radio parte de aquí, de 0 hasta 3. Recuerda que todo esto tiene 3, 3, menos 3, porque es una circunferencia. De radio, obviamente, radio 3. Y voy a necesitar quién es tita. Tita parte de 0 y llega hasta 2pi. ¿Por qué? Porque para tú construir toda esta gráfica que estoy sombreando allí, necesitas comenzar en una variable tita, en tita igual 0, para construir aquí, 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 aquí. Tú vas construyéndola toda. Cuando la terminas de construir, llegas aquí, que serían 2pi. Por eso es que el tita va de 0 hasta 2pi. Una vez que tengamos eso allí, podemos pasar a otro, al siguiente paso. Y ya tenemos la región D. Otro paso sería
saber cuál es el área de la superficie en fórmula. Como el área de la superficie que tenemos allí es el gráfico de una función, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que x, y cuadrado más z cuadrado no es más que un paraboloide, y quiero saber cuál es el área de este paraboloide limitado por el cilindro que lo teníamos allí. Entonces sabemos que estamos en presencia del gráfico de una función. Cuando estamos en presencia del gráfico de una función, esto se saca sencillo. ¿Cómo se saca? Por medio de una integral doble de la región, obviamente, de que está allí, de la raíz cuadrada de 1, del valor 1, más la derivada parcial. Por ejemplo, si el gráfico de una función sería y igual f de x, y. Entonces aquí sería la derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado por el diferencial de área. Sin embargo, usted debe de notar que nuestra función es x igual a y cuadrado más z cuadrado. Eso dice que nuestra función es x igual a f de y en relación a z. Entonces, esto no puede estar así. Entonces, usted tiene que calcular una nueva función, cambiar estas variables, colocarla en y en función de z y modificar la fórmula. Porque estamos en otro gráfico de la función. Por ejemplo, aquí vamos a poner y con respecto a la z. Todo esto va a quedar de la siguiente forma. Modificando la fórmula. Borramos aquí y necesitamos saber cuál es la derivada de x con relación a y cuál es la derivada de x con relación a la z. Bueno, sabemos que x es igual a y cuadrado más la z cuadrado. Esto dice que x con relación a y es 2y. Y x con relación a la variable z es igual a 2z. Lo que hice fue la derivada parcial de esta función con respecto a las variables y con respecto a las variables z, con respecto a las variables y z. Ahora podemos sustituir en la fórmula el área de la superficie, no es más que la región, la doble integral de la región D de la raíz de 1 más y x con respecto a y, quedaría 2y cuadrado. X con respecto a la z, 2z al cuadrado por el diferencial de área. En la parte interna va a quedar esto, que a su vez puede quedar así. Sacando el factor común de ese 4, quedaría y cuadrado más z cuadrado.
Obviamente tenemos que pasar todo para coordenadas polares porque tenemos la región D en coordenadas polares. Entonces el área de la superficie no es más que la región D de la raíz de 1 más esto que está aquí en las coordenadas polares que estoy sacando es r cuadrado. Eso quiere decir que aquí adentro va a quedar 1 más 4 r cuadrado. ¿Por quién? Por el diferencial de área. Ahora ya armamos nuestra integral por medio de la región D, que recuerde que la región D era R mayor que 0, pero menor o igual a 3, y este tita es 0 hasta 2pi. Y también tienen que recordar que dA es igual a R de R de tita. Entonces, comencemos de 0 a 2pi. Recuerde que siempre se comienza con los límites de integración desde la función más externa, que para ese caso viene siendo tita. De 0 a 2pi y de 0 hasta 3 de la raíz cuadrada de 1 más 4 r cuadrado por el diferencial de área, que no es más que r de r de tita. Eso es una integral que no es tan complicada de realizar, sin embargo requiere de un poco de tiempo. Vamos a intentar hacerla en un programilla que yo tengo aquí para obtener cuál es el resultado de antemano. Es la integral de 0 a 2pi, de 0 a 3. Ok. Entonces queremos la integral de 0 a 2 por pi, es la integral de 0 hasta 3 de la raíz cuadrada de 1 más 4 veces r al cuadrado. Afuera sería por r de r de tita. Presionamos enter y vamos a obtener cuál es el resultado de esa integral. Doble, por cierto. Esa es la respuesta que tenemos allí. Ok. Vamos a evaluarla para ver cuál es el valor. $117,31. Bien. 117 aproximada,32 aproximadamente. Entonces, este valor de la integración lo pueden resolver así. Obviamente, como aquí solamente tenemos funciones de r, si hubiera un tita por ahí, olvídense, o por lo menos aquí. Si uno de estos límites tiene tita y r ligados, no van a poder hacer esto, que es lo que yo voy a hacer aquí. Por ejemplo, se puede separar así, de 0 a 2pi de tita de la integral
de 0 hasta 3, vamos a colocar 1 más 4r cuadrado a la 1 medio por r de r. Obviamente esto aquí es una integral que puede realizarse sencillamente de la siguiente manera. Un medio. Esta integral aquí sería tita de 0 a 2pi. Y esta que está aquí quedaría por medio de un cambio de variable. Por ejemplo, si tú tienes w igual a 1 más 4r cuadrado, esto te dice de inmediato que dw es igual a 8r por dr. Eso quiere decir que tú vas a necesitar un octavo afuera. Por ejemplo, tú tienes r por dr de w entre 8. Una vez que tú lo tienes allí, quedaría de la siguiente forma aquí, sin los límites de integración. Por ejemplo, w a la 1 medio por dw entre 8. Entonces quedaría aquí fuera un octavo de la integral de esto, que sería, por ejemplo, si a un medio le sumas 1, quedaría simplemente 3 medios. Entonces aquí afuera colocas 2 tercios, el inverso siempre se coloca allí a la 3 medios, evaluado de 0 a 3. Una vez que lo tengas ahí, el área de la superficie es igual a 2pi menos 0 multiplicado. Aquí quedaría 1 entre 4 por 3, 12. 1 entre 12. Aplicamos teorema fundamental del cálculo. 1 más 4 por 3 al cuadrado a la 3 media menos 1 más 4 por 0 al cuadrado a la 3 media. El área de la superficie es igual a 2pi por 1 sobre 12 por ese primerito que quedaría 9 por 4, 36 más 1, 37 elevado a la 3 medios. Y aquí quedaría, esto es 0, quedaría 1. Simplificando las cosas aquí, este simplificaría este. Quedaría el pi sobre 6, porque simplifica por 2. Este señor que está aquí puede quedar como 37 raíz de 37 menos 1, ordenando aquí quedaría eso que está allí. Y bueno, si quieres poner un poco más de, para que quede un poco más, quedaría 37 raíz de 37 menos 1 entre 6. Vamos a ver cuál es el resultado que yo tengo por allá, que me dio con el programa. Sí, es exactamente igual, porque este 2 cancela este y cancela este y lo deja por 6. O sea que este 2 cancela, cancela y cancela, y todo esto queda entre 6 por pi.
Está bien. Bueno, eso es todo. Si les gustó este video, por favor, comenten cualquier cosa que no entiendan, me la dejan allí en la caja de los comentarios. No se olvide suscribirse, le dan like y hasta la próxima. Adiós.